0. Aló, aló, aló. Buenas tardes, mi nombre es Javier Chan, como decía la compañera, y el día de hoy, bueno, primero agradecer a Colombia 4.0 por tenerme presentando frente a ustedes. Me pidieron hablar un poco acerca de el uso de tecnología e innovación en el aula de clase. Decidí enfocarme en lo que es la educación superior, que es mi área de experiencia. Perdón. Y pues hablar de herramientas tecnológicas con las que contamos el día de hoy, contaremos en un futuro muy cercano y cómo estamos utilizándolas. Pero quizás antes de hablar de cómo estamos utilizándolas, me gustaría hablar de cuál es el propósito que tenemos, cuál es la meta de usar estas herramientas. Y para eso, quisiera empezar haciendo referencia a un reporte del Foro Económico Mundial que justo el año pasado estaban haciendo referencia a cómo estos avances tecnológicos han tenido un impacto en la industria, ¿verdad? En el mercado laboral, en las posiciones de trabajo que vienen en el futuro y las disponibles el día de hoy. Y hacen mención de habilidades que ellos consideran importantes, casi necesarias, que estemos enseñando a los estudiantes de hoy para prepararlos para los trabajos del futuro, ¿verdad? Para mencionar algunas, tenemos la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? De resolver problemas complejos, agudizar el pensamiento crítico, trabajar en lo que es creatividad, y incentivar el trabajo en equipo, ¿verdad? Esa comunicación entre personas y demás, poder coordinar. Listo. Aló, aló, sí. Ok. Todo esto porque, pues, como es bien sabido, ¿verdad? Hay muchos cambios tecnológicos en lo que es en la industria, específicamente, por dar un ejemplo, la manufactura, ¿verdad? Con todo lo que es automatización y muchos trabajos monótonos y repetitivos que están siendo reemplazados por robots, ¿verdad? Hay una forma de verlo es popular en algunos sectores de que los robots nos están quitando los trabajos, pero también se puede ver como que los robots nos están permitiendo tener mejores trabajos, trabajos menos monótonos, trabajos menos repetitivos, menos tediosos, ¿verdad? Y enfocarnos en trabajos más retadores que nos permitan utilizar herramientas de este tipo. Ahora bien, la tecnología no solo está afectando la industria, pero también ha afectado la forma en que las generaciones actuales les gusta o quieren aprender, ¿verdad? Justo el mes pasado, la Universidad James Madison en Estados Unidos estaba presentando un reporte, un estudio, unas encuestas que hicieron, donde le preguntaban a los estudiantes qué es lo que más les gusta en el proceso de aprendizaje y qué es lo que menos les gusta. A la primera pregunta, las respuestas más populares o más frecuentes fueron: nos gusta que sean una clase interactiva y dinámica, nos gusta que el profesor tenga disponibilidad de ayudarnos, de atendernos cuando tenemos consultas. Se ve una tendencia hacia lo que es una educación más personalizada, más caso a caso y no tan generalizada como ha sido históricamente. Y también gusta mucho entre los estudiantes ver ejemplos de la vida real, ¿verdad? Es muy probable que la mayoría de ustedes, al igual que yo, cuando estábamos en clase, nos preguntáramos más de una vez: ¿y esto cómo me sirve a mí? ¿Verdad? ¿Cómo voy a usar esto que me están enseñando en el mundo real? A los estudiantes hoy en día eso es todavía más relevante para que puedan mantener la atención, ¿verdad? Estar bien involucrados en la clase. Entonces, lo que me gustaría empezar ahora es hablando un poco de cómo ha avanzado la educación en el tiempo, ¿verdad? Cómo hemos utilizado la tecnología o no utilizado la tecnología, ¿verdad? Y empecemos tal vez con lo que fue la primera revolución industrial. Nos trajo máquinas de vapor, ¿verdad? Teníamos el ferrocarril y empezó a movernos de lo que era una sociedad más agraria a algo un poco más industrial. Del lado de la educación, se está moviendo solo, ya no. Del lado de la educación teníamos libros, clases magistrales, ¿verdad? El profesor, el libro para almacenar el conocimiento y el profesor para tratar de impartírselo a los estudiantes, usando una pizarra convencionalmente. Nos movemos adelante a lo que es la segunda revolución industrial, que nos trajo lo que es la electricidad, ¿verdad? Líneas de producción. Tuvimos una gran capacidad productiva, nunca habíamos fabricado tantas cosas hasta el momento. Y del lado de la educación,
seguimos con libros y pizarras. 100 años después, no cambió casi nada, ¿verdad? Y también, por cierto, si quisieran preguntar algo durante la charla, siéntense en libertad. La charla no es muy extensa para dar ese espacio también. De todas formas, al final también pueden hacerlo. Pero bueno, volviendo, la educación 2.0, paralela a la segunda revolución industrial, seguimos trabajando de la misma forma. Clases magistrales, educación generalizada para todos los alumnos en la clase. Llegamos a la tercera revolución industrial y aquí es donde se empieza a poner interesante, ¿verdad? La tercera revolución industrial nos trae las computadoras, nos trae muchos avances en automatización, dispositivos electrónicos, los smartphones y demás, y nos trae lo que es el Internet, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando hablamos del uso de tecnología en el aula de clase, lo más que podíamos ver en el aula convencional es el uso de proyectores, ¿verdad? Entonces pasamos de lo que es la pizarra al profesor utilizando una presentación de PowerPoint como esta, ¿verdad? Que pues sí, le facilitó la vida al profesor porque ya no tiene que estar escribiendo todas las lecciones, pero para el estudiante la transferencia de conocimiento es del mismo modo. Ahora, el Internet nos trajo un enorme potencial, que es que ahora todo el contenido que estaba en libros, revistas, que teníamos que ir a buscar a la biblioteca o a la librería, ahora está disponible en el Internet, ¿verdad? Entonces ya el acceso a la información dejó de ser un impedimento. La información está al alcance de todos los que dichosamente tuviéramos acceso a la Internet. Y también nos permitió la creación de plataformas de e-learning, algunas especializadas, unas no especializadas como lo de YouTube, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos ido a YouTube a buscar cómo se cocina X cosa, cómo arreglo el teléfono, cómo le cambio la pantalla al teléfono, tal vez temas más educativos, ¿verdad? Que le explican a uno una teoría, cómo se calcula X o Y cosa. Y tenemos especializadas como lo es Coursera, por ejemplo, que sí es una plataforma que se enfoca exclusivamente en lo que es educación, creando certificaciones, contenido en video, que permite satisfacer un poco esa necesidad de las generaciones actuales de tener el contenido cuando lo quieren, ¿verdad? Con Coursera uno puede llevar un curso a la velocidad que uno quiere, uno ve los videos al ritmo que uno quiere. Eso es una gran ventaja. La siguiente generación incluye a el Platzi colombiano, ¿verdad? Que incluye en algunos de sus planes la posibilidad de que las clases sean con profesores en vivo, lo que hace que podamos volver a cerrar el lazo de retroalimentación con el profesor, ¿verdad? Cuando se inventó la radio se pensó que eso iba a revolucionar la educación porque con la radio un profesor podía llegar a miles de estudiantes. No fue así, porque el estudiante, al igual que con la televisión, cuando lo ponían a uno a ver videos en la clase, es muy fácil perder la atención, es muy fácil darse cuenta que el profesor no me está viendo, ¿verdad? Etcétera. Pero con clases en vivo tenemos la oportunidad de preguntar al profesor. De lo contrario, si no entendí algo, quedo con esa frustración y ya probablemente perdí el interés en la clase porque ya no estoy entendiendo, ¿verdad? Si yo puedo preguntar al profesor, puedo en vivo estar preguntando con mis colegas, eso ayuda muchísimo en el proceso de aprendizaje. Y nos lleva también a lo que es Lambda School en Estados Unidos, que fue creada hace poco, en 2016. Es una universidad, ellos no dan, es en línea 100%, pero no son cursos en línea, sino que son títulos, la titulación completa. Uno puede graduarse en la Universidad de Lambda y la innovación en ellos no está en el uso de tecnología, pero la innovación está en el modelo de negocio. Lambda School es una escuela, una universidad que es 100% gratis durante los años de estudio y el estudiante empieza a pagar hasta que no solo se gradúa, sino que consigue un trabajo de más de $50,000 al año. En ese momento empieza a pagar, me parece que es 17% de su salario al mes, hasta cumplir $30,000 o 24 cuotas. Si el estudiante no consigue trabajo en 5 años, se perdona la deuda. Pero es un modelo de negocio sumamente innovador, en especial para un mercado al que apunta, que es el estadounidense, ¿verdad? Donde los estudiantes tienen que incurrir en altas cantidades de deuda para financiar su educación y no tienen ninguna garantía de que van a conseguir un trabajo en lo que estudiaron, ¿verdad? O si se salieran en el tercer año, por ejemplo, todo lo que pagaron, pues perdido. Lambda está tratando de solucionar eso, ¿verdad? Son parte de Y Combinator en Silicon Valley. Y ha tenido una recepción muy, muy buena de parte del público general, ¿verdad? Ya está expandiendo el negocio a Europa y a otras geografías, porque es muy, muy interesante la capacidad de estudiar completamente gratis y después estar pagando cuando ya estoy en una situación más ventajosa, ¿verdad? Es definitivamente muy interesante y también, como decía, que la innovación en el caso de ellos no recae en el uso de la tecnología, sino en el modelo de negocio, ¿verdad? Cómo atraer estudiantes a tener una educación universitaria. Se enfoca mucho en lo que son áreas de programación y habilidades necesarias para
para los trabajos del futuro, como mencionaba antes. Y ahora llegamos a lo que es la cuarta revolución industrial, ¿verdad? El tema principal tal vez de la conferencia. Esta revolución nos trae cosas como robots, humanoides casi. Tenemos lo que es inteligencia artificial, big data, ¿verdad? Análisis de datos, lo que sería la realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta y sus familiares, ¿verdad? Todo esto que nos da un increíble potencial en estas herramientas para convertirlas en herramientas educativas, ¿verdad? Pero entonces llegamos a la pregunta de ¿qué es educación 4.0? Pues educación 4.0, tal vez de la forma más sencilla, es cómo estamos escogiendo como sociedad utilizar las herramientas que mostré en la diapositiva anterior, ¿verdad? Cómo estamos convirtiendo esas herramientas que quizás no son necesariamente pensadas para educación, pero cómo las estamos convirtiendo en herramientas educativas para mejorar los procesos educativos y los procesos de enseñanza. Entonces me gustaría tal vez podemos ir dando un par de ejemplos de cómo están siendo utilizadas, las ventajas y quizás algunas desventajas. Por ejemplo, si podemos empezar con la realidad virtual, ¿verdad? Que es una de las más populares. Teníamos acá a los muchachos con los headsets para que la gente los probara, ¿verdad? Con esta tecnología podemos transportarnos a cualquier mundo, podemos poner al estudiante en Marte, bajo el mar, ¿verdad? Etcétera, ponerlos en cualquier tipo de escenarios. Pero tal vez un ejemplo un poquito más aterrizado es, podemos a los estudiantes a administrar un sitio de construcción, una construcción, ¿verdad? Y aquí es donde recae la gran diferencia en la forma en cómo estamos suministrando el contenido, como haciendo llegar el contenido al estudiante. Hay herramientas de realidad virtual que lo único que hacen es como una película en 360, donde yo estoy nada más viendo lo que pasa alrededor mío. Es muy distinto cuando ponemos al estudiante a tomar decisiones dentro de esa simulación. Por ejemplo, si yo estoy administrando esta construcción y el día de hoy resulta que 2 empleados se me enfermaron, ¿qué hago ante eso? Si el pedido de cemento se atrasó y tengo a los empleados parados sin hacer nada, ¿qué hago ante ese reto, verdad? Ahí es donde estas herramientas se vuelven muy valiosas para desarrollar las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y demás. De una forma similar, lo que es realidad aumentada, realidad mixta, ¿verdad? Aquí podemos ver, estos son estudiantes de ingeniería, y podemos ver cómo la estructura de arriba, ¿verdad?, de estas turbinas están montadas sobre una estructura de metal en el mundo real. Y la realidad aumentada nos da la ventaja de que yo puedo ver a mi colega o a mi profesor ahí mismo conmigo, ¿verdad? Y tener esas interacciones con una persona pues, real, no virtual. Y también me permite plantear escenarios de problemas reales para solucionarlos en el momento, ¿verdad? La turbina podría fallar, podría pedirle al estudiante que diagnostique dónde está el problema, ¿verdad? Cómo lo solucionaría y que tome acción para resolverlo, por ejemplo. Aplica a muchas áreas, ¿verdad? Tenemos también lo que sería arquitectura o urbanismo. Imaginen lo que sería poder poner la ciudad de Barranquilla en una mesa y poner a estudiantes de urbanismo, ¿verdad? O de transporte, ingeniería en transportes, a resolver problemas de transporte público, ¿verdad? A presentarles retos de qué pasa si ponemos 1000 habitantes más. ¿Puede la infraestructura aguantarlo, verdad? ¿Qué harías para solucionar eso? Y darle la oportunidad de que hagan experimentos, de que prueben, bueno, ¿qué pasa si convierto estas 3 calles en bulevares peatonales o si agrego X cantidad de ciclovías, etcétera? Y poder ver los resultados en tiempo real sobre esas decisiones. Y también es muy importante tener presente que con el objetivo de desarrollar las habilidades que mencionamos al principio, ¿verdad? Sería ideal que las simulaciones que estemos utilizando sean en el campo que estoy estudiando. Si yo soy un doctor, probablemente es ideal que las simulaciones que estoy utilizando sean de medicina. Pero si de todas formas estoy jugando una simulación que es administrar un restaurante, por ejemplo, y tengo que analizar la situación y resolver el problema, estoy de todas formas trabajando esas habilidades que mencionaba. O sea, hay valor en enfrentarnos a situaciones complejas en donde tengamos que usar nuestra capacidad de análisis para resolver basándonos en la información con la que contamos, ¿verdad? Y hay muchísimo valor en la capacidad que nos dan las simulaciones para tener prueba y error sin mayores consecuencias, ¿verdad? Ahora también, todo eso que mostraba antes es principalmente del lado del estudiante, hacer que el estudiante tenga una experiencia más interactiva, más dinámica. Pero podemos hacer uso de estas tecnologías también del lado del profesor, beneficiar al profesor. Los profesores, hoy en día, ¿verdad? Por mi línea de trabajo, de la que voy a hablar ahorita más adelante, escucha a uno del profesor que tiene un miedo de la tecnología en algunos casos, a ser reemplazado por la tecnología,
a que la tecnología está haciendo que el estudiante no esté poniendo atención en clase. El profesor me decía, yo estoy dando la clase y tengo la mitad de la clase en redes sociales viendo fotos de gatos y la otra mitad los tengo buscando en internet lo mismo que estoy tratando de enseñarles. Entonces la idea es incorporar la tecnología en clase para empoderar al profesor a transmitir el conocimiento de una mejor forma. Una de las ventajas también que podemos otorgar al profesor con esta tecnología para poder dar esa atención más personalizada a los estudiantes es ayudarle dándole más tiempo. Hay muchas tareas que un profesor típicamente cumple que, por ejemplo, un chatbot podría solucionar. Cualquier pregunta, los profesores con los que comparto yo me dicen, me escriben, me mandan correo los estudiantes preguntándome a qué hora es la clase. Todo está en el sitio web. Me escriben preguntándome para cuándo hay que entregar X reporte. Está en el sitio web. El profesor tiene que contestar esos correos, ¿verdad? Un chatbot permitiría solventar esa necesidad, ¿verdad? Un chatbot permitiría también, un bot, un robot, podría estar calculando los promedios de los estudiantes, que el estudiante le pregunte al bot cuál es mi promedio en este momento, cuánto necesito para pasar, etc. Hay muchas de las tareas, como decía, que son automatizables. Y también, un poco similar a la charla del compañero anterior, la información es muy valiosa para el profesor. Como decía el compañero, nos permite el profesor, por ejemplo, saber si estamos haciendo reconocimiento de imágenes, para ir al caso del compañero, quién está perdiendo atención, ¿verdad? Yo puedo ver en tiempo real a cuál estudiante en mi clase es el que menos atención me está poniendo y ver cómo hago para ayudarlo o ayudarla, ¿verdad? Para hacer que entienda de mejor forma, porque de nuevo no todos aprendemos de igual forma. Entonces tengo que darme cuenta con quién está funcionando mi forma actual de enseñar y con quién no. Entonces readecuar, ¿verdad? Y con el tiempo extra que gané por las otras herramientas me brindaron, puedo tener más horas de consulta, ¿verdad? Puedo dedicarle más tiempo a cada estudiante. Y si lo vemos todavía a nivel universitario, a nivel institucional, esta información nos permite no solo hablar de cuánto engagement, de qué tan involucrados están los estudiantes, sino que nos permite también evaluar los resultados del uso de estas herramientas. Podemos ver, estar midiendo constantemente si ha incrementado el desempeño de los estudiantes. Podemos medir cosas como cuál es la mejor temperatura para el aula de clase, ¿verdad? Para esta clase en particular, cuál es la mejor la iluminación en la clase, ¿verdad? Podemos también optimizar la cantidad de estudiantes por profesor según el profesor, ¿verdad? Hay tablas hoy en día que dicen tantos estudiantes por profesor, pero los profesores son distintos también y pueden manejar distintas cantidades de alumnos. Podemos optimizar la cantidad de estudiantes por profesor sin comprometer la calidad de la educación, ¿verdad? Permitiendo a cada profesor tener tiempo suficiente para poder estar trabajando con los estudiantes en el curso, ¿verdad? Y eso podemos ir variándolo en el tiempo. Ahora bien, para comentarles un poco de lo que hacemos en la compañía que yo cofundé, nos llamamos Processing Labs, y lo que estamos haciendo nosotros, estamos convirtiendo smartphones en simuladores de bolsillo, ¿verdad? Porque sabemos el potencial enorme que tiene la tecnología de realidad virtual, de realidad aumentada, pero estamos también conscientes de que es una tecnología que no es accesible para todo el mundo, por lo menos no todavía, ¿verdad? Pero ¿qué tecnología sí es muchísimo más accesible, que tiene muchísima más penetración? Pues los smartphones, ¿verdad? Es muy, muy común que los estudiantes ya a nivel universitario cuenten con su propio teléfono, que estamos en capacidad con las herramientas que estamos desarrollando de convertirlos en herramientas educativas. Para darles un ejemplo, nuestra simulación mejor vendida es una compañía virtual, es una fábrica con líneas de producción que los estudiantes pueden administrar en el tiempo. O sea, el estudiante puede manejar el inventario, puede comprar maquinarias, puede contratar empleados, etcétera, y reaccionar a cambios en el precio de mercado, reaccionar a cambios en la demanda, ¿verdad? Reaccionar a renuncias de personal, etcétera, haciendo decisiones una vez más y aprendiendo de los resultados de estas decisiones. La simulación la pueden jugar en equipos también para incentivar esa comunicación, esa coordinación, esa negociación entre estudiantes, ¿verdad? Y algo que es muy, muy valioso también, el aprendizaje que se puede dar entre los colegas, ¿verdad? Porque si yo quiero tomar una decisión en la compañía que estamos administrando, Orlando y yo, Orlando puede convencerme de por qué no es una buena decisión y aprendí de Orlando, no necesariamente del profesor, sino que aprendí de mis compañeros también, ¿verdad? El segundo simulador que tenemos en el mercado es un poco más macro, en vez de ser una compañía virtual, desarrollamos un país de bolsillo. Entonces los estudiantes los ponemos a tomar decisiones como construir universidades, pueden construir carreteras, transporte público, infraestructura de internet,
etcétera, y el tiempo va avanzando y vamos viendo los resultados, ¿verdad? Dentro del simulador, nosotros le dimos mucho énfasis a lo que es, pues sí, medimos el progreso económico, ¿verdad? Con un PIB, dentro del simulador, el Producto Interno Bruto, pero también medimos índices de progreso social, medimos lo que es alfabetismo de la población, medimos lo que es acceso a clínicas de control de fertilidad, medimos acceso, cuántos parques nacionales hay, calidad del agua, etcétera, para mostrar a los estudiantes la importancia de que el progreso económico vaya de la mano con el progreso social, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué simulaciones? O sea, ¿qué es parte? Además de lo que ya vi, de lo bonito de la simulación es que le da, empodera al profesor también, le da un valor al profesor a que su experiencia y su conocimiento sea verdaderamente apreciado por los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es sencillo ir a buscar en Google cómo administrar un país, ¿verdad? O cómo resolver el problema que estoy teniendo en este momento con mi país virtual. Entonces el conocimiento que tiene el profesor se vuelve mucho, mucho más valioso para el estudiante. Además de las herramientas que le damos al profesor desde nuestro sitio web para monitorear las interacciones de los estudiantes, le damos al profesor la oportunidad de ser relevante una vez más, ¿verdad? Tenemos el caso de muchos profesores que les gusta poner a los estudiantes a jugar una simulación al principio del semestre y jugar de nuevo al final del semestre para que ellos vean la diferencia una vez que las lecciones han sido impartidas, ¿verdad? Todas las cosas que al principio no sabía cómo hacer o qué tenía que hacer, después de haber recibido las lecciones del conocimiento de mi profesor, obtengo resultados muy, muy diferentes, ¿verdad? Ahora, volviendo a las habilidades. Hay muchas cosas que son inciertas todavía, ¿verdad? Estos dichos de que no sabemos la mitad de los trabajos del futuro que van a aparecer, ¿verdad? Cada revolución industrial ha traído trabajos nuevos que no se nos ocurrían antes de la revolución, y esto va a pasar ahora con la cuarta revolución industrial. Hay un cierto temor también de esto, de volvernos obsoletos o no necesarios por los robots, ¿verdad? Y eso es incierto en ciertos grados, ¿verdad? Lo que sí tengo bastante confianza es que si trabajamos en desarrollar estas habilidades, vamos a estar mejor equipados para enfrentar cualquiera de sus retos que vengan, ¿verdad? Es importante que dejemos de poner a la educación en un segundo plano. Nos puede pasar algo similar, hay quien considera tal vez que con el cambio climático nos agarró un poco tarde para reaccionar, pues con educación puede pasarnos lo mismo. Hay que darle el lugar que merece, hay que darle la importancia que merece. Cualquier problema que tenemos hoy día en el mundo, podemos solucionarlo a través de educación. O sea, preparándonos mejor para resolver estos retos. Entonces, mi mensaje final sería incentivar a los muchachos que están todavía en el colegio, en la universidad, o a los profesores que quizás hayan en la audiencia, ¿verdad? Busquen herramientas, hay mucho material, muchos contenido, muchas herramientas, perdón la redundancia, que son gratis o que son muy accesibles, que nos permiten empezar a experimentar, empezar a mejorar procesos, ¿verdad? A retroalimentar a nosotros los desarrolladores quizá, ¿verdad? O a los fabricantes de alguna herramienta para ir mejorando en conjunto e ir creando estudiantes mejor preparados para el futuro. Muchas gracias. Abrimos espacio entonces para preguntas por acá. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Navarro. Mi tesis de pregrado se trató de un juego de simulación empresarial, el impacto que tienen en los juegos de simulación empresarial en los estudiantes de pronto de 10º semestre de Administración de Mercadeo. Estoy muy empapado del tema, me gusta, me apasiona mucho el tema. Igual. Y yo estoy creando un juego de simulación empresarial en la universidad en la que estudié. Y voy a hacer un estudio el próximo año y de pronto tiene que ver con a qué le apunto, o sea, a qué le apunta más un juego de simulación empresarial de pronto a la motivación, y si es a la motivación sería extrínseca o intrínseca, o al rendimiento académico, o a los dos en conjunto. Mi opinión es a los dos en conjunto, ¿verdad? Como decía, el conocimiento solo, ¿verdad? O el contenido solo, si el estudiante no está motivado a analizarlo, ¿verdad? A tratar de entenderlo, pues no hacemos nada, ¿verdad? El aburrimiento es como de los peores enemigos, ¿verdad? Los peores de aprendizaje, ¿verdad? Puedes tener al mejor instructor enfrente que si no estás interesado, no vas a lograr nada. Entonces es muy importante atacar la parte del involucramiento, ¿verdad? La participación de los estudiantes es sumamente importante, pero no es todo, ¿verdad? Vos podés darle a los estudiantes
cualquier juego y van a estar entretenidos y felices, pero hay que también entonces atacar la parte del contenido, ¿verdad? De que estén aprendiendo cuando están jugando esta simulación o usando esta herramienta. Entonces sí tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Les puedes poner una película de Marvel y van a estar entretenidos, pero no están aprendiendo lo que querías que aprendieran. Entonces sí el conjunto de las dos partes es sumamente importante. Hola. ¿Sí está prendido? Ok. Buenas, nombre es Jesús Romero. Importante en este tema de los simuladores y eso, que el estudiante, o más bien la persona que está facilitando el proceso, porque creo que la evolución del profesor pasa a ser a ser un facilitador o alguien que acompaña. Un mentor en algunos casos. Un proceso no de conocer, porque es que al final vivimos llenos de gente que sabe mucho. Eso es un mito que ya en esta época está obsoleto, ya está mandado a recoger. Es más bien qué haces con eso que sabes. Exactamente. Y entonces en ese sentido, no sé si la parte del simulador va enfocado en que el estudiante sepa tomar decisiones en la vida real, y en la vida real lo que tú te enfrentas es a proyectos y a problemas que resuelves a través de algún tipo de proyecto y tú tomas decisiones. Entonces, creo que igual insisto en lo mismo que hablábamos ahorita con respecto a la solución de la inteligencia artificial. Esto es una herramienta. 100%. Entonces, si yo no lo uso en el contexto educativo en el que estoy, o puedo subutilizarla, o puede ser que el estudiante se sienta abrumado porque no le ve sentido a eso, o puede ser que el estudiante se sumerja tanto en la herramienta que pierde de vista el proceso de aprendizaje. Yo he hecho, digamos que en la maestría que hice también viví algunas simulaciones, y a veces sentía que nos perdíamos tanto en la herramienta que, oye, ven acá y que estamos aprendiendo, hunde aquí, produce, pero espérate. Nada más querer ganar en algunos casos. Exacto, ¿cierto? querer ganar. Y sí me parece valioso eso que rescatas ahí. Definitivamente la única forma de manejar la tecnología es a través de esas habilidades blandas. Es decir, el que está facilitando el proceso no debe perder de vista que son las habilidades blandas las que manejan el conocimiento. Sin eso se pierde el sentido. 100%, lo que dices es totalmente cierto. O sea, el contenido, la información sola, no, igual que las herramientas, ¿verdad? El headset de VR, por él solo no es verdaderamente tan valioso como lo que hacemos con esa información o con esas herramientas, ¿verdad? Y a tu punto acerca de perderse en la simulación, bueno, ahí sí hay un balance, ¿verdad? Cuando estás en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho cuidado con lo que es la complejidad del simulador. Si es muy complejo, es más difícil para el estudiante entender las decisiones que... Si puedo tomar 100 decisiones, es muy difícil entender qué causó qué, ¿verdad? O sea, la causalidad de los efectos de mis decisiones. Pero si trabajo con un grupo más pequeño, 15 decisiones quizá, es más fácil entender los efectos de esas 15 decisiones. Y ahora, también, sí, es cierto que hay estudiantes que se ponen muy competitivos, ¿verdad? Pero haciendo referencia a una película de mi época, Karate Kid, ¿verdad? Cuando uno está haciendo algunos tipos de ejercicios, uno está aprendiendo algo sin darse cuenta en algunos casos, ¿verdad? Entonces también eso es bastante valioso. Sí, sería ideal si los estudiantes sí pararan a reflexionar qué estoy aprendiendo, pero de todas formas está quedando algo en ellos, ¿verdad? ¿Qué hice para ganar? Ahí quedó, ¿verdad? Sí, el simulador está bien diseñado, por supuesto. Exacto, ahí va el tema, que tú consideraste, por lo que veo, ese tipo de habilidades dentro del simulador, porque cuando yo lo hice era tan de saber que al final era casi como si te estuvieran evaluando cuánto sabías, no cómo es el proceso de tu toma de decisiones. Claro. Que sí. Para allá es donde debería estar enfocado. Bueno, y ahí también entra mucho la decisión del profesor. Porque en nuestros casos nosotros damos la herramienta, se la damos al profesor, pero cómo quiere él evaluar a sus estudiantes con el uso de la herramienta es cosa de él. Nosotros damos nuestras sugerencias y demás, ¿verdad? Pero eso ya, si quiero darle más puntos al que ganó, por supuesto que voy a incentivar a que todo el mundo nada más trate de ganar, ¿verdad? Pero igual hay profesores que tienen una discusión en clase, donde compartimos las decisiones que tomaste vos, los resultados que obtuviste, contra la compañera, etcétera. Entonces todos aprendimos de los procesos que tuvimos cada uno y demás, ¿verdad? Y entonces ya no nos estamos preocupando tanto por ganar por ganar, ¿verdad? Como decías. Aprender, ese sería el proceso. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Javier. A ustedes. Hola, hola.
Ahora sí damos por terminado entonces esta jornada en Industrias 4.0, pero ustedes pueden por favor continuar en los otros espacios, emprendimiento, animación, videojuegos y también los...